Saludos mi gente, por acá nuevamente Alex de Francisco, y en esta ocasión lo que traigo es el tercer video en la serie que hemos estado estudiando acerca de las lenguas como don espiritual. Creamos el primer video, el segundo les aconsejo, pues, para que haya un poco más de entendimiento acerca de lo que se va a hablar ahora, que miren esos dos. Pero bueno, vamos a ver algo aquí, vamos a entrar directamente a esto. Yo voy a estar obviamente leyendo acá mis notas. Cuando yo hice el estudio, pues obviamente yo siempre cojo notas para tener aquí todos los puntos necesarios que voy a estar expresando. Y aquí tenemos de que Jesús le dice a sus discípulos que van a recibir poder, que no vayan a ningún lugar, vayan a Jerusalén porque van a recibir poder de lo alto. Ahora, qué interesante, de que está hablando de que van a recibir poder. O sea, ellos estaban obviamente no capacitados. Lo que el Señor les estaba diciendo es: si ustedes salen así, pues van a fracasar. Les hace falta poder. Pero fíjate qué interesante, que la palabra aquí de lo alto enfatiza el origen, no la procedencia o no la dirección. Aquí estamos hablando de Lucas 24:49, y inclusive también lo habla el libro de Hechos 1:8. Dice que la expresión griega detrás de lo alto es aoden. Y realmente lo que significa esto es desde arriba, de lo alto, del cielo, de una esfera superior. Ahora, interesante de que la idea acá es origen y dirección, pero la fuerza principal es en origen. O sea, te está diciendo, esto no es un poder que van a recibir desde lo alto solamente, sino que va a ser de lo alto. Es un poder celestial, es un poder que proviene y que su naturaleza y su origen está en Dios. O sea, en otras palabras, no es nada más procedencia, no es nada más dirección, no es nada más que viene de arriba hacia abajo, sino de que procede de la naturaleza de Dios. Ahora, la pregunta es la siguiente: entendiendo esto, si esto es un poder que proviene del ámbito de Dios, si es un poder puramente divino, y obviamente se entiende que es así, ese es el poder que les hacía falta a ellos para ellos poder proceder y poder hacer la obra, ¿no? ¿Cómo es posible? Porque esta es la pregunta que yo me hice mientras yo estudiaba esto. ¿Cómo es posible que un poder que proviene de lo celestial, que nace en lo celestial, pueda caber en un lenguaje humano? Yo les doy un segundo para que, nuevamente, para que entiendan esto. ¿Cómo es que un poder que se origina, que sale del centro, de la esencia del creador, pueda caber en un lenguaje humano? Vamos a entender lo que dice 2 Corintios 12, 2 y 4. Y esto es Pablo diciendo de que él fue arrebatado al tercer cielo. Dice: y oyó palabras indecibles que no le es permitido al hombre expresar. Qué interesante. O sea, Pablo está en el tercer cielo, está de ahí, de donde provino el Espíritu Santo cuando desciende, del tercer cielo, a donde está el trono de Dios. Y dice de que él escuchó palabras indecibles. Obviamente aquí dice, esto no fue una visión humana, ni un pensamiento interno, sino una experiencia que él tuvo en el ámbito divino, en el ámbito de Dios. Y es bien relacionado o bien parecido a lo que se refiere Jesús cuando dice recibirán poder de lo alto. Es de esa dimensión, del tercer cielo. Ahora, ¿qué pasa? De que esta palabra indecible, o que se traduce como indecible, no significa que era difícil de explicar. Lo que significa esta palabra indecible es básicamente que no cabe en un lenguaje humano. Indecible. No dice es difícil de explicar. Lo que yo escuché es difícil de explicar. Es difícil de ponerlo en palabras y explicarlo. No. Está diciendo que es indecible. No puede ser dicho, en otras palabras, no puede ser puesto en un lenguaje humano. ¡Wow! ¡Qué interesante eso! Dice aquí, son palabras que no caben dentro de los sistemas humanos de comunicación. Y es obvio. ¿Y por qué? Porque trasciende o viene del tercer cielo. Viene de donde los discípulos iban a recibir poder de lo alto, de ahí, de lo alto.
¿Y qué pasa? Que la palabra es arreta. Dice, no puede expresarse en lenguaje humano, están más allá del habla verbal humana y no pueden ser articuladas por palabras humanas. Hermano, déjame decirte de que esto ya de por sí solo nos dice mucho. Pero vamos un poco más allá, porque dice de que tampoco le es permitido al hombre expresarlas. Y la frase en griego es uk exon antro polatisai. Yo no sé griego, pero yo estoy leyendo acá lo que yo he estudiado y es así como supuestamente se expresa en el griego, ¿no? Ahora dice que esto básicamente añade una segunda dimensión a esa primera palabra, porque no solamente que es indecible, sino que no le es permitido al hombre expresarlo. Ahora hay que entender que esto de que no le es permitido al hombre no es porque Dios no le da permiso al hombre, es porque la naturaleza del hombre no le permite entrar en esta dimensión para poder expresar esto. O sea, en otras palabras, está llevando esto de que es indecible a otro nivel más allá. Está literalmente marcando de que lo que él escucha en el tercer cielo no puede ser puesto en lenguaje humano. No solamente porque es indecible, sino porque la naturaleza del hombre no lo puede expresar. Wow. Dice aquí, no es solamente dificultad, no es que sea difícil, es que está en una diferencia, en una diferente categoría. Entonces, nuevamente dice, no es que Dios se lo prohibió, es que está en otra dimensión. Es un lenguaje que no es natural. Lo que él escucha no puede ser puesto en un lenguaje natural, ni ser expresado por el hombre natural. Ahora, vamos un poquitico más allá, porque en 1 Corintios, Pablo expresa de que cuando tú hablas en lenguas, glosalaleo, no hablas a los hombres sino a Dios porque nadie te entiende, aunque en el espíritu hablas misterios. Y esta escritura yo la discutí ya en otro video. Pero él empieza a hablar y a expresar lo que el don de lenguas es, pero lo está hablando dentro del contexto de usar este don hacia lo que es la enseñanza o la predicación dentro del grupo en la iglesia. Todo este capítulo, él lo que está hablando es acerca del uso de lenguas corporativo, el uso de lenguas para enseñar o para dirigirse a un público. ¿Y qué pasa? De que él dice, esto nadie lo entiende, y esto nuevamente yo lo discutí en otro video, porque esta palabra nadie es la palabra odeis, que significa literalmente, completa, concretamente y absolutamente nadie. Y yo en otro video pues di varios ejemplos de otros lugares en la Biblia donde se usa la palabra odeis, y es una palabra enfática, completa y totalmente absoluta, quiere decir nadie. Hermano, no está diciendo nadie en ese lugar, ni nadie en esa área, ni nadie en esa iglesia, ni nadie en ese templo, es nadie, en el mundo entero, en el universo entero, nadie lo entiende. Y por eso es de que hace falta don de interpretación. Vamos aquí, ¿verdad? Por eso hace falta don de interpretación. En primer lugar, si nadie lo entiende, no es un lenguaje humano. Pero más aún, cuando te está hablando que hace falta interpretación. Porque no dice de que Dios da el don de traducción. Vamos a entender esto. Dice el don de interpretación. Y hay una diferencia bien grande entre interpretar y traducir. Si fuera lenguaje humano, no hace falta interpretación, hace falta traducción. Si ahora viene un pastor que habla inglés, que pasa muchísimo, y va a predicar en una iglesia que todo el mundo habla español nada más, ellos van a traer un traductor. Y este traductor no va a interpretar lo que dijo el hombre. Él va a traducir palabra por palabra, de la mejor forma posible, lo que ese hombre está diciendo. Porque es un lenguaje humano. Es un lenguaje humano. Él escucha el lenguaje humano y lo traduce. Fíjate qué interesante, de que la palabra interpretar o interpretación es la palabra hermeneo, que es de donde viene la palabra hermenéutica. Es el arte de la interpretación o la ciencia de la interpretación. Interpretar significa
extraer el contexto de lo que se está diciendo. Fíjate qué interesante, esto está en 1 Corintios 12:10, en 1 Corintios 14:5, 13 y 27. Y básicamente es explicar, aclarar, dar sentido, mediar entre dos planos, hacer algo comprensible, que no es evidentemente comprensible. Esto no implica traducción palabra por palabra. Ahora, la palabra traducir, escucha esto, es la palabra metarazo, que significa meta de un lado a otro, razo, expresar o decir. En otras palabras, literalmente significa coger un significado de un lado de un idioma y llevarlo a otro idioma. Es lo que es traducir. ¿Por qué la Biblia no dice que Dios da el don de traducción? Es más, ¿a dónde estuvo el que interpretó en Hechos? Porque se está hablando, o es que Dios fue en contra de su palabra en Hechos, porque Pablo está expresando su palabra, la palabra de Dios, en 1 Corintios. El Espíritu Santo usa a Pablo para traer su palabra, y su palabra dice, si tú hablas en lenguas, que haya alguien que interprete. ¿Dónde estuvo el que interpretó en Hechos? Está eso un poco extraño, ¿verdad? ¿Dónde está el que interpretó en Hechos? Porque ellos están hablando de un grupo de gente. Allá había un grupo de gente, igual que en la iglesia. ¿Dónde está el que interpretó? Yo pienso que hay que empezar a tener sentido común. Hay que empezar a abrir la mente y el corazón a lo que la palabra realmente está diciendo y dejar el tradicionalismo y las explicaciones erróneas acerca de lo que la palabra dice. Ahora, yo no estoy queriendo decirte que Dios no puede usar a una persona para dar un mensaje en un idioma humano. No es eso lo que yo estoy diciendo. Yo no estoy limitando a Dios en lo más mínimo. Lo que yo estoy diciendo es de que lo que habla en el libro de Hechos, lo que habla en el libro de Corintios, no eran idiomas humanos. De que Dios puede usar a alguien para traer una profecía, un mensaje en un idioma que esta persona no conoce, que es un idioma humano, claro que lo puede hacer. Perfecto. Dios puede hacer lo que le da la gana de hacer. Pero no es eso lo que estamos discutiendo aquí. Aquí estamos discutiendo qué es lo que pasó. No cuál es el potencial de Dios para hacer una cosa u otra, sino qué es lo que literalmente pasó. Puede poder espiritual saliente de la esencia y del poder del trono de Dios, del tercer cielo, ser puesto en lenguaje humano. Pablo dice que no. Pablo dice que él escuchó. Él fue arrebatado al tercer cielo y escuchó cosas que son indecibles y no le es permitido, la naturaleza del hombre no le permite poner esto en lenguaje humano. La calidad y la naturaleza de este conocimiento no puede ser puesto en lenguaje humano. Por eso Jesús usa la palabra kainos. La ley susin glosais kainais. Hablarán nuevas lenguas. Lenguas que provienen de una dimensión diferente, lenguas que provienen de una naturaleza diferente, nunca antes escuchadas, nunca antes experimentadas, nunca antes vistas. Esto no está diciendo nunca antes vista al que habló, porque la palabra kainos no se refiere a la experiencia, se refiere a la lengua. Ahí no está diciendo ellos hablarán lenguas nuevas para el oyente. Ahí no está diciendo hablarán lenguas que traerán una experiencia nueva. No está diciendo eso. Está diciendo hablarán lenguas nuevas. La lengua es la que es nueva. La lengua es la que nunca antes ha sido vista. Si nunca antes ha sido vista, no puede ser un lenguaje humano. Y esto es lo que Jesús estaba diciendo para referirse a lo que iba a pasar en Hechos. Nuevamente, por acá les de Francisco. Para mí es un gusto, un placer, un privilegio poder compartir con todos ustedes lo que yo estudio en la palabra. Vamos a darle meditación a esto y vamos a abrir el corazón. No abrir el corazón a lo que diga una persona u otra, ni siquiera a lo que digo yo. Vamos a abrir el corazón al Señor y vamos a poder, si hacemos esto, vamos a poder recibir, porque Él está dispuesto a darnos. Lo que pasa es que a veces nuestra mente se cierra y nuestra mente cae en Babel.
nuevamente tratando de independizarnos de Dios, déjame yo buscar la forma en que yo... Mira, cuando una persona rechaza el don de lenguas, siendo lo que el don de lenguas es, que es un lenguaje no humano, todo lo que está haciendo es entrando nuevamente en Babel, tratando de humanizar su esfuerzo, tratando de lograr, según su esfuerzo, para independizarse de Dios, no depender de Dios. Eso es literalmente lo que está pasando. Por lo contrario, cuando una persona entiende lo que es la maravilla de lo que esto es, y abre el corazón y permite que Dios obre, porque déjame decirte, otra mala interpretación es de que Dios, que el Espíritu Santo ora a través de ti. No, el Espíritu Santo no ora a través de ti. El Espíritu Santo y nuestro espíritu es uno. Dice la Biblia de que el que se entrega a Cristo, un espíritu es con Él. Nos unimos, hay una unión, hay un despertar en la dimensión del espíritu. Por eso es la dimensión que salva completamente en este momento. Entonces lo que el Espíritu Santo hace, siendo el Espíritu de Dios, el que conoce completamente las cosas de Dios, y el Espíritu del hombre, el que conoce las cosas del hombre, según dice la palabra, y estando unidos en uno, es la oración perfecta. Porque es la oración que proviene del deseo de Dios de acuerdo a la necesidad del hombre. El deseo de Dios lo conoce el Espíritu de Dios. La necesidad del hombre la conoce el Espíritu del hombre. Eso unido es una bomba. Pero este conocimiento no puede ser puesto en lenguaje humano. Única y exclusivamente, literalmente hablando, no puede ser puesto en un lenguaje humano. Es lo que Pablo dice, es lo que dice la Biblia. Así que nuevamente por acá se despide desde Francisco. Muchas bendiciones y nos vemos prontamente. Vamos a orar rápidamente. Padre, te damos gracias en nombre de Jesús por tu misericordia, por el privilegio y el chance que nos das de poder compartir tu palabra con todo aquel que tiene el corazón para escuchar. En el nombre de Jesús te damos gracias. Bendícelos y levántalos. Amén. Nos vemos prontamente.